Estados Unidos está separando a Armenia de Rusia y Putin corre el riesgo de perder el Cáucaso. Y si por un lado está Moscú, que durante décadas ha considerado a Armenia parte de su área de influencia, por otro lado algo se ha roto y Trump quiere aprovecharlo. Y eso se rompió después del trauma de Nagorno-Karabaj, cuando Rusia no defendió a Armenia contra Azerbaiyán, permitiendo que los azeríes conquistaran la región. Fue en ese momento cuando la confianza de Armenia hacia Moscú se derrumbó. Y ahora, dentro de esta fractura, Estados Unidos está interviniendo con un proyecto llamado TRIP, una ruta que atravesará el sur de Armenia para conectar Europa y Asia Central, pensada para evitar a Rusia e Irán. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me pone muy contento, pero no están suscritos al canal, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. En el Cáucaso meridional están Armenia, Georgia y Azerbaiyán, y la región limita con Rusia al norte, con Irán al sur y con Turquía al oeste. Entonces, el Cáucaso es un punto de conexión entre Europa y Asia, rodeado de potencias que quieren controlarlo. Es como si fuera un gran cruce donde pasan mercancías y energía, y donde quien decide cómo funciona ese cruce puede favorecer a algunos países y perjudicar a otros. Y considerando que después de la invasión rusa a Ucrania muchas rutas que pasan precisamente por Rusia se han vuelto problemáticas para Occidente, este cruce se vuelve aún más importante porque Europa, Estados Unidos y los países de Asia Central necesitan alternativas para comerciar. Y una de las alternativas pasa precisamente por Armenia. Armenia es un país sin salida al mar, con aproximadamente 3 millones de habitantes y su vínculo con Moscú viene de lejos. De hecho, una parte de la Armenia oriental quedó bajo el Imperio ruso ya en el siglo XIX. Luego, el país entró posteriormente en el espacio soviético y después del colapso de la Unión Soviética en 1991, siguió siendo muy dependiente de Rusia. Tanto en el plano militar, porque entró en la OTAN rusa y siguió albergando tropas rusas, como en el plano energético, porque mucha de la energía Armenia la obtiene de Rusia. Y este vínculo resistió al colapso soviético también debido al conflicto con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es, de hecho, una región reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero habitada históricamente por muchos armenios y controlada durante años por fuerzas armenias locales después del colapso de la Unión Soviética. Y para los armenios era entonces una cuestión de identidad, mientras que para Azerbaiyán era una cuestión de soberanía e integridad territorial. Por eso, Armenia y Azerbaiyán han peleado varias guerras en unos 30 años. La primera fase del conflicto, entre 1988 y 1994, terminó con una victoria armenia en el campo y con el control armenio de Nagorno-Karabaj, y causó alrededor de 30.000 muertos y más de 1 millón de desplazados, sobre todo azeríes. Pero luego, en 2020, Azerbaiyán recuperó amplias zonas en una guerra que duró 44 días, y en ese momento Rusia pareció volver a ser central porque negoció el acuerdo que detuvo el conflicto y desplegó alrededor de 2.000 efectivos de mantenimiento de la paz en la región. Estamos hablando de soldados encargados de mantener una tregua e impedir que el conflicto vuelva a estallar. Así que, con este movimiento, Moscú todavía podía presentarse como el garante del Cáucaso. Pero en septiembre de 2023, Azerbaiyán retomó la ofensiva y luego el control de Nagorno-Karabaj, con los armenios que empezaron a huir en masa hacia Armenia. Y en esos días, los líderes armenios de Karabaj dijeron que los 120.000 armenios de la región no querían vivir como parte de Azerbaiyán por miedo a persecuciones, a pesar de las garantías dadas. Y Armenia dijo que en la operación militar en Azerbaiyán murieron más de 200 personas y alrededor de 400 resultaron heridas. Este fue el momento en que la relación entre Armenia y Rusia cambió de naturaleza. Porque hasta ese momento muchos armenios seguían considerando a Rusia como el único verdadero garante de la seguridad de Armenia. Después de Nagorno-Karabaj empezó a crecer la idea de que Rusia no protegió a Armenia cuando era necesario. Y de ahí comenzó el distanciamiento. No fue una ruptura inmediata, obviamente, sino una búsqueda progresiva de alternativas. Y esto es lo que asusta al Kremlin, porque si Armenia depende solo de Rusia, entonces Moscú podrá decidir casi todo. Si en cambio Armenia empieza a tener relaciones más fuertes con Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores, entonces Rusia ya no será la única opción y perderá poder de negociación. Y de hecho, el primer ministro armenio ha empezado a fortalecer las relaciones precisamente con Bruselas, Washington, y ha congelado la participación de Armenia en la alianza militar liderada por Rusia, considerada de hecho ineficaz. Y es aquí donde Estados Unidos bajo Trump vieron una oportunidad. De hecho, en mayo de 2026, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue a Ereván y firmó con el ministro de Relaciones Exteriores armenio un acuerdo de asociación estratégica. Y en el mismo contexto también se firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y un acuerdo de cooperación para un corredor de tránsito de 43 kilómetros, un corredor que atravesará el sur de Armenia. Estamos hablando de la ruta Trump para la paz y la prosperidad internacional, y el proyecto es conectar Azerbaiyán con Turquía, ayudando a varios actores, porque para Azerbaiyán significa conectar mejor su
su propio territorio y tener una conexión directa con Turquía, que es su principal aliado. Para Ankara, en cambio, significa fortalecer su papel como puente entre Europa y Asia Central. Para Estados Unidos significa crear una ruta que deje fuera a Rusia e Irán. Y finalmente para Armenia significa transformarse de un país vulnerable a un país de tránsito. Y los países de tránsito, y eso también nos lo enseña Turquía, suelen ganar poder geopolítico. El hecho es que el proyecto sigue avanzando y el documento publicado por Armenia y Estados Unidos nos dice que el corredor debería crear en territorio armenio una conexión continua y sin bloqueos. También es útil para la ruta comercial que pasa por el Mar Caspio y conecta esta región con Europa y Asia Central. Y ojo, se habla de varios tipos de infraestructuras: ferrocarriles, carreteras, redes energéticas y también digitales. Esto significa que estamos hablando de un verdadero proyecto geopolítico, y se entiende también por el hecho de que el documento habla de una sociedad dedicada al proyecto con una participación estadounidense del 74% y una participación armenia del 26%. Además, el proyecto comenzaría con una duración de 49 años prorrogables por otros 50 posteriormente, y la participación de Armenia podría aumentar hasta el 49%. Estamos hablando entonces de un proyecto que durará décadas y que, si se realiza, cambiará el equilibrio del Cáucaso quizás para siempre. Pero ojo, un documento aún no es una ruta en funcionamiento y un proyecto de infraestructura de este tipo puede sufrir modificaciones, retrasos o, peor aún, incluso ser bloqueado. Y en una región como el Cáucaso basta una tensión militar o política para congelar todo. Pero la dirección es clara, y Estados Unidos está intentando establecerse de forma permanente en una región donde Rusia siempre ha sido central. Y además, este proyecto podría permitir a los occidentales evitar también a Irán, no solo a Rusia. En resumen, Trump está tratando de aprovechar una oportunidad histórica porque Rusia está debilitada y distraída por la guerra en Ucrania, Armenia está decepcionada de Moscú y el Cáucaso es cada vez más importante para las rutas entre Europa y Asia. También porque Asia Central pesa cada vez más en términos de materias primas, energía y minerales críticos. Y Rubio, el secretario de Estado estadounidense, durante la firma de los acuerdos, habló precisamente de un acceso seguro a los minerales críticos que hoy en día son sumamente importantes. Porque se necesitan para las baterías, la alta tecnología, para la industria avanzada y también para la defensa, entonces. Y si Estados Unidos abre nuevas rutas hacia áreas ricas en recursos, no solo reducirá la influencia de Moscú, sino que también diversificará sus propios canales de abastecimiento. Y ante todo esto, ¿qué hace Rusia? ¿Realmente se queda de brazos cruzados? Obviamente no. Mientras Armenia buscaba lazos más profundos con Occidente, Moscú advirtió que podría suspender los suministros preferenciales de petróleo, gas y diamantes en bruto. El gas es quizás la palanca más peligrosa. Imaginen que en 2025 Armenia compró a Rusia el 82% de su gas. Y Putin recordó que Armenia pagaba $170.7 por 1000 metros cúbicos de gas, mientras que en Europa ese gas costaría más de $600. El mensaje es claro. ¿Quieren acercarse a Europa? Bien, pero recuerden que la energía a bajo precio se la damos nosotros. Y Moscú en realidad no se limitó al gas. De hecho, Rusia impuso restricciones temporales a productos agrícolas armenios como tomates, pepinos y pimientos desde el 30 de mayo de 2026. Luego, a partir del 2 de junio de 2026, se prevén restricciones adicionales sobre frutas como cerezas, albaricoques y ciruelas. Además, también hay restricciones sobre algunas exportaciones armenias de pescado, vino y otros productos. Y si formalmente estas medidas se presentan como cuestiones técnicas o sanitarias. Sin embargo, el momento en que llegan estas restricciones es cuanto menos sospechoso, porque es precisamente cuando Armenia se está acercando a Estados Unidos y la Unión Europea, y mientras los ciudadanos armenios se preparan para votar en las elecciones del 7 de junio de 2026, y esta es una dinámica típica de la presión rusa. De hecho, la presión también pasa por la Unión Económica Euroasiática, el bloque económico liderado por Rusia. En la práctica, el bloque estaría evaluando la suspensión de Armenia por parte del bloque debido a su candidatura a la Unión Europea. Y ayer, en Ereván, instó a realizar un referéndum para elegir entre el camino europeo y el euroasiático. En esencia, Moscú quiere obligar a Armenia a elegir porque una posición híbrida corre el riesgo de reducir el poder ruso, mientras que si Armenia es obligada a elegir a Rusia, entonces podrá hacer valer todos los costos de un posible alejamiento e influir así en el eventual referéndum. Y la verdad es que Rusia todavía tiene cartas que jugar con Armenia. Piensen que en 2025 Moscú representaba aproximadamente el 35% del comercio exterior armenio, mientras que la Unión Europea solo el 11%, y todo esto puede poner en aprietos al actual primer ministro armenio, que es quien está abriéndose a Occidente, pero que al mismo tiempo también está muy cerca de las elecciones que serán este domingo. Y sabemos por experiencia cómo se comportan los rusos y los prorrusos en tiempos de elecciones. De hecho, según algunas fuentes, de cara a la votación del 7 de junio, Rusia habría intensificado las operaciones para debilitar al primer ministro armenio Pashinyan, temiendo que una victoria suya pueda consolidar y realinear a Armenia hacia Occidente.
Y según fuentes citadas por Reuters, los planes de Moscú incluirían campañas de desinformación a favor de los candidatos prorrusos e incluso un esquema para transportar a decenas de miles de armenios residentes en Rusia para influir en la votación. De hecho, la diáspora armenia en Rusia se estima en más de 2 millones de personas, y siempre, según las reconstrucciones recogidas por Reuters, las autoridades rusas incluso habrían calculado un costo de aproximadamente $50 millones para transportar a 100.000 votantes, pero también hay que precisar que no se sabe si este plan realmente está en marcha o no. De todos modos, es cierto que estamos hablando de una reconstrucción y en el momento en que estoy grabando no tenemos pruebas concretas de todo esto. Pero toda esta situación nos muestra lo sensible que es la contienda electoral armenia y mientras tanto, Trump también ha dado un apoyo explícito al primer ministro armenio Pashinyan. Pero, ¿qué dicen las encuestas? Una encuesta realizada a principios de mayo de 2026 daba al partido del primer ministro, Contrato Civil, alrededor del 30%, mientras que Armenia Fuerte, partido considerado más cercano a Moscú, estaba alrededor del 6%. Otra encuesta, en cambio, daba a Contrato Civil del primer ministro el 33% y a Armenia Fuerte el 11.4%. Entonces, en este contexto, el partido de Pashinyan parece ser el favorito. Sin embargo, cuidado, las encuestas no son resultados y deben interpretarse con mucha cautela. Sin embargo, también nos dicen que la oposición prorrusa en este momento al menos no parece capaz de capitalizar el descontento de la gente con el gobierno, que como es normal desde que está en el poder, ha tenido tanto luces como sombras. Por un lado, ha atraído atención y dinero de Occidente. Por otro, Pashinyan es un líder que perdió una guerra política simbólica sobre Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán y que es acusado por sus adversarios políticos de haber debilitado al país. Sin mencionar las palancas económicas que Moscú todavía puede ejercer sobre Armenia. El hecho es que, de todos modos, Pashinyan parece ser el favorito. Pero más allá de todo, y volviendo al punto de vista de Rusia, para Moscú Armenia es una prueba peligrosa, porque si incluso un país tan ligado a Rusia logra poco a poco construirse una alternativa, entonces ¿qué? El mensaje del debilitamiento de la influencia rusa será evidente, sobre todo después del colapso de la Siria de Assad y de Maduro en Venezuela. Y la realidad es que el mayor boomerang para Putin fue precisamente la invasión de Ucrania, porque consumió recursos que para Moscú eran valiosos para mantener su influencia en el espacio postsoviético. Y de hecho, justamente desde 2022 en gran parte de la ex Unión Soviética se observa un declive de la centralidad política rusa. Claro, Moscú no desaparece y en Armenia todavía tiene enormes palancas, pero ya no tiene el monopolio psicológico que tenía antes y el trip de Trump es el símbolo de este declive. Una ruta estadounidense en el sur de Armenia que conecta Europa y Asia Central. ¿Y ustedes creen que Armenia realmente logrará alejarse de Rusia? Escríbanmelo en los comentarios, denle like y hagan hype si les gustó el contenido. Y obviamente si les gustan mis videos, suscríbanse también al canal. ¡Adiós!